Hola a todos, espero que estéis bien y con ánimos para afrontar esta recta final. En esta sesión nos vamos a centrar en ver un concepto nuevo como es el de integral definida, cuya utilidad principal en bachillerato es determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas. ¿Cómo se representa? Pues como estáis viendo en pantalla. Esta expresión nos debe resultar familiar, lo único nuevo sería A y B, donde que son los límites inferior y superior de integración. Y como ya sabéis, f de x es el integrando función a integrar. En esta sesión nos vamos a centrar en todos los conocimientos que debemos tener al respecto para finalmente ver su aplicación en una actividad tipo selectividad. Pero ya os digo que será en un siguiente vídeo donde nos centremos en su principal utilidad, el cálculo de áreas. Dicho esto, pasamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral. No os asustéis, porque aunque algunos a lo mejor no sois conscientes, este teorema ya lo conocemos. Nos dice lo siguiente, que podéis ver en pantalla. En definitiva, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Pues algo que ya conocemos, pues que la integración y la derivación son operaciones inversas. Y evidentemente esto es algo que ya sabíamos desde el momento que comenzamos a integrar. Basándonos en el método anterior, obtenemos la regla de Barrow, que nos va a permitir el cálculo de las integrales definidas. De modo que si f de x es una función continua en un intervalo cerrado AB, podemos calcular la integral definida a partir de su primitiva, como podemos ver a continuación. O sea, de esta forma, simplemente se trata, realizo la integral que me dan, sustituyo el límite superior, que es b, calculo, me da un numerito, en la misma integral que he obtenido en la primitiva, sustituyo el límite inferior, me da otro numerito y hallamos la diferencia. No hay más. Si además queremos ver una interpretación geométrica para ver cómo esto está relacionado con el cálculo de área, aunque lo veremos más adelante, podría ser una ilustración, una gráfica como esta, donde como podéis observar lo que tendríamos es una gráfica, una curva, ¿no? f de x, un límite inferior que es la recta x igual a, un límite superior que es la recta x igual a b, y el área encerrada por eso más el eje de abscisa vendría dada por la integral definida entre esos límites. Pero vamos a dejar esto a un lado y nos vamos a centrar en la última parte de teoría o de conocimientos previos, que son las propiedades. Pues una primera propiedad que tenemos que tener en cuenta es esta, ¿vale? Que la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. O sea, que podemos sacar fuera la constante. Esta es una propiedad, al igual que va a ocurrir con la segunda, que no son familiares por las propias propiedades de las integrales. Como he dicho, esta segunda propiedad pues tampoco os tiene que suponer ningún problema. La integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales, ¿vale? O sea, podemos separar y se seguiría manteniendo la igualdad. Tenemos como una tercera propiedad, que esta ya sí digamos es diferente, pues lo que nos dice es que el valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración. Como veis, si yo cambio donde pone A, pongo B, pues simplemente eso implicaría un cambio de signo en la integral. Tendríamos una cuarta propiedad, ¿vale? Que simplemente, ahí lo que vemos es que si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. Yo creo que también por lógica, si nos vamos a la interpretación gráfica que hemos visto hace un momento, ¿cuál sería el área delimitada entre la recta x igual a y x igual a a? Pues 0, ¿vale? Pero bueno, ahora lo vais viendo y esto tiene bastante sentido. Y por último, pues tendríamos esta última propiedad,
que nos dice que si C es un punto interior del intervalo cerrado AB, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales, de modo que podríamos interpretar que hay dos intervalos, el que va de A a C y otro que va de C a B. Y por tanto podemos establecer la siguiente igualdad que veis ahí. Como C está comprendido entre A y B, podemos decir que la integral de A a B es la sumatoria de la integral que va de A a C más la que va de C a B. Hasta aquí todos los conocimientos previos que debemos de tener para poder aplicarlos en las actividades de integrales definidas y por tanto en las actividades de cálculo de áreas, que como ya he insistido es la parte más importante de lo que nos queda. Bien, pasamos a realizar este primer ejercicio tipo selectividad, en el que nos dicen que f definida en el intervalo cerrado 0 pi sexto es una función continua, luego cumple las características que debe cumplir, y desconocemos la primitiva. Pero si nos dice el valor de la primitiva en esos extremos, en el límite inferior y en el límite superior, nos dice que f de 0 es pi tercio y f de pi sexto es igual a pi. En el apartado A nos piden la integral entre 0 y pi sexto de 3 f de x menos coseno de x. Pues bien, el primer paso que deberíamos afrontar aquí, que creo que no implica nada que pueda resultar difícil de comprender, es aplicar la propiedad 2, que simplemente es pues separar esos dos términos en dos integrales, respetando los límites superior e inferior de integración. Y tendríamos, ¿verdad?, algo así. De modo que ahora, si os dais cuenta, podemos integrar cada una de las dos integrales, ¿vale?, de forma separada. La segunda es una integral inmediata, sabemos lo que va a dar, y la primera, que la desconocemos, pero sabemos que realmente la integral de f de x, su primitiva es f mayúscula. Pues vamos a utilizar esta terminología y veremos a dónde nos lleva. De modo que tendríamos, imagino que estaréis de acuerdo, sabiendo que la integral de f minúscula es f mayúscula, pues tendríamos esta situación, la integral de coseno, seno, y tendríamos que llegaríamos a este punto. A continuación, sustituimos el límite superior y le restamos de sustituir el límite inferior. En la primera integral y en la segunda, la del seno, hacemos lo mismo. Sustituimos, siempre es así, sustituimos el límite superior y le restamos de sustituir el límite inferior. Y ahora ya aquí, fijaros, aunque la función primitiva es desconocida, pero si nos daba en el enunciado lo que vale f de pi sextos, que es pi, y f de 0, que es pi tercio, luego simplemente sustituimos los valores. Ahora, bien, seno de pi sextos, para eso tenemos la calculadora. Cuidado, ¿en qué ponemos la calculadora? En radianes, ¿vale? Si la dejamos en grados, meteremos la pata. Pues seguimos y ya aquí simplemente nos queda, con mucho cuidado, operar, ¿vale? Pero no queda otra cosa que no sea operar. Y tendríamos 2pi menos 1/2. Y hasta ahí quedaría resuelto el apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide la integral definida entre 0 y pi sexto de seno f de x mayúscula por f de x minúscula, ¿vale? Parece un poco lioso, el normal que ahora mismo, si es el primer contacto que tenéis con integrales definidas, pues estáis un poco perdidos. Pero fijaros, si yo tengo en cuenta que, como hemos visto en esta sesión teórica, f' mayúscula de x es igual a f de x, ¿qué es lo que tenemos realmente ahí? ¿Qué es lo que nos están dando en ese integrando? En ese integrando es como si estuviéramos lo siguiente, la integral de seno de f de x mayúscula por f' de x. Observadlo y os daréis cuenta. ¿Y eso a qué es igual?
Pues eso, si os dais cuenta, es una integral inmediata. ¿Qué integral inmediata? Si os vais a la tabla de integrales inmediatas, veis que cuando yo tengo el seno de f por f', el resultado, ¿qué es? Coseno de f. Pues eso es lo que nosotros tenemos que dar como resultado, coseno de f. Pues vamos a verlo. Tendríamos menos coseno de f de x, ¿no? Ya que la integral de seno es menos coseno de f de x, siempre respetando los límites de integración entre 0 y pi sexto. Si os dais cuenta, ahora yo lo que tengo que hacer es sustituir el límite superior menos restarle el límite inferior, de modo que tendríamos algo así. ¿Pero con qué matiz? Fijaros que como he marcado ahí, nosotros ya conocemos cuánto vale f de pi sexto, vale pi, nos lo da el enunciado, y conocemos cuánto vale f de 0, pi tercio, nos lo da el enunciado. Luego ya simplemente se trata de calcular lo que veis ahí entre corchetes, el menos coseno de pi menos coseno de pi tercio, operamos y llegaríamos al resultado final que nos da 3 medios, ¿vale? Para finalizar muy rápidamente y a modo de reto, os voy a dejar planteada esta actividad para que vosotros lleguéis al resultado final. Podéis leer el enunciado, se trata de calcular los parámetros a y b mediante dos condiciones que nos dan. La primera de ellas ya la tenemos que tener más que superada, esta que vemos ahí. Por favor, espero que vosotros lleguéis también a esa ecuación. Por tanto, tendríamos que a es igual a b, y con la integral definida tendríamos esto. Es un poco más complicado porque tenemos que reestructurar un poquito el integrando y sacar factor común para resolverlo como una integral por partes. Una vez que resolvemos nuestra integral por partes, igualaríamos a lo que nos dice el enunciado. La solución de nuestra integral definida la igualamos a 8 logaritmo de 2 menos 9 y de ahí obtendríamos a. Pues esto es todo. Os animo a que dejéis en los comentarios vuestra solución, vuestras dudas, y nos vemos en la siguiente sesión.